Gloria a Dios. Vamos a continuar con el estudio, pero vamos a orar primero. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser dignos de ti, Señor, en todo lo que hagamos, y que cada cosa que hagamos te honre a ti, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que tú seas moviéndote, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que no salga nada de mi boca que no deba salir, Señor, sino solamente lo que tú desees, Señor. Y abre nuestro entendimiento, por favor, Señor, para entender aquello que nos quieras enseñar el día de hoy, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te agradecemos por la oportunidad que nos das. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden sentarse y vamos a estar abriendo 1 Corintios 15 y vamos a empezar en el versículo 1. Estuvimos viendo las clases pasadas acerca de Dios Hijo, ¿verdad? Y en la clase anterior estuvimos hablando de la muerte de Jesús. Y continuando con el mismo tema, vamos ahora a estar hablando de la resurrección. Entonces empezamos ahí en 1 Corintios 15, versículo 1 y hasta el 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y leímos estos versículos también la vez pasada, y hablábamos que esto es el Evangelio, ¿verdad? Sin la muerte de Cristo de nada sirve el cristianismo, de nada estamos aquí, pero es igual la resurrección, ¿verdad? Si hubiera muerto nada más y si hubiera quedado en esa tumba, todo esto es en vano, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de la resurrección y cómo va de la mano con la muerte de Cristo. Es el fundamento de la iglesia. Aquí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios vamos al versículo 14 y dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí el apóstol Pablo les está hablando hacia los corintios porque empezaron a dudar acerca de la resurrección, de si iban a resucitar ellos mismos de los muertos. Y aquí Pablo les está diciendo: si no creyéramos esto, en vano es todo esto, ¿verdad? En vano es nuestra predicación y en vano es esto. Bien se pudieran haber hecho judíos y ahí se acaba todo, ¿verdad? Pero sigue diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, esto sería en vano, ¿verdad? De nada no valdría. Y luego sigue diciendo, vamos a leer unos versículos ahí mismo. El 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces decía, yo sería un mentiroso, ¿verdad? Y todos los demás que les hemos enseñado que Cristo resucitó. Y sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, está hablando que también nosotros vamos a resucitar algún día. Y seguimos leyendo el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Miren este detalle. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Esto es parte del plan. Tendríamos, yo creo, que unirnos al judaísmo y estar sacrificando animales, porque si no, estaríamos todavía con nuestros pecados. Y dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces está haciendo el apóstol Pablo poniéndolo en lo contrario, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, esto sería de esta forma. E incluso los que murieron creyendo en Cristo, pues no tienen esperanza, decía Pablo, si esto fuera así. Y luego dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, decía el apóstol Pablo, merecemos lástima entonces si esto fuera así, ¿verdad? Si nosotros esperáramos en Cristo pero no resucitó, mereceríamos lástima, ¿verdad?
¿verdad? Pero este es el fundamento de la iglesia, les estaba diciendo Pablo, mire el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice primicias, que es lo primero. Entonces Cristo resucitó primero, pero enseguida va a haber otros. Si no, no habría la necesidad de decir primicias, sino después de él va a haber otros que también van a resucitar. Dice los que durmieron. Se refiere esto a muerte física, ¿verdad? Entonces vemos que Cristo resucitó y pudiera salir la pregunta, ¿quién lo resucitó, verdad? Y vamos a estar viendo, si gusta buscar Efesios 1:19. Dice, y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si vemos el versículo 17, está hablando de Dios, dice el Padre de Gloria, dice en el versículo 17. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿quién lo resucitó? Dios Padre. Vamos a ver otras citas en Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿verdad? Aquí menciona a Dios. Y luego nos vamos ahí mismo en Hechos al 10:40. Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y una última cita en Hechos 13:30. Dice, mas Dios le levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo resucitó? Dios. Pero vamos a ver, vamos a Juan también, en Juan 10:17. Y aquí está hablando Jesús y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces está diciendo Jesús que Él la pone y que la quita. Entonces, ¿quién lo resucitó? Él mismo también. Vamos aquí mismo a Juan, pero al 2:19. Y en estos versículos vemos cómo estaban frente a un templo, frente al templo. Y vamos a ver lo que dice Jesús en el versículo 19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y vemos en el 21 que dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba diciendo, si destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. Está hablando en primera persona, yo lo levantaré. Entonces, está hablando del mismo, ¿verdad? Él mismo iba a resucitar, digamos, resucitarse a sí mismo. Y vamos a ver con respecto a esto también en Romanos 8:11.
Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y vemos aquí que también tuvo algo que ver el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, trabajaron juntos. Ahora, otra cosa que vale la pena mencionar es que la resurrección fue literal, con su cuerpo, porque pudiéramos decir que murió y que su espíritu era el que se le apareció a todo el mundo, pero no, fue una muerte física, ¿ok? Vamos a Lucas 24:36. Y vamos a estar leyendo hasta el 39. Esto que vamos a estar leyendo fue después de su muerte y de su resurrección. Y dice, mientras a ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿verdad? Los discípulos pensaban que era un espíritu, quizá un fantasma, ¿no? Pero les dice, tóquenme, ¿verdad? Dice, palpad, que lo tocaran. Un espíritu usted no lo puede tocar, ¿verdad? Pero un cuerpo físico sí. Y tenía él también todavía sus marcas de la muerte, ¿verdad? De los clavos. Vamos también aquí mismo en Lucas hasta el versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no come, ¿verdad? Él comió, dice aquí, un pez asado y un panal de miel. ¿A quién le dio hambre ya? Vamos a Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Eso también es después de su muerte. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. No puede abrazar los pies de algún espíritu, ¿verdad? Nada más son citas para fortalecer esto que estamos mencionando, que sí fue una resurrección física del cuerpo. Vamos a Juan 20:26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. A Tomás le habían dicho que habían visto a Jesús y Tomás no creyó. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Muy bien, aquí también lo mismo, se le presenta a Tomás y le dice, tócame, ¿verdad? Y como les digo, no podemos tocar ningún espíritu. Vamos a 1 Timoteo 6:16. Nos va a tocar ahora ver muchas citas, hermanos. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Está diciendo que es el único que tiene inmortalidad. Él, al haber resucitado en su cuerpo físico, ya tiene inmortalidad, no tiene que volver a morir. Hubo algunas resurrecciones y nos ponemos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, está Lázaro, que Jesús lo resucitó, está la niña, que su padre fue a rogarle a Jesús. También hay profetas que resucitaron a algunas personas, pero estas personas volvieron a morir después de haber sido resucitados. Pero Cristo ya no volvió a morir, ya no va a volver a morir, ya recibió esa inmortalidad en un cuerpo físico también, aparte de su espíritu. Vamos a Romanos 6:9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice aquí, ya no muere, porque venció a la muerte al haber resucitado, ¿verdad? En su muerte y en su resurrección venció a la muerte. Entonces, Cristo está en su forma física en el cielo ahorita. Sí, con cuerpo glorificado. Claro, ok. Entonces, uno de los dos, el cuerpo físico ahí arriba, ¿verdad? Hay dos, que está Jesús y está, ¿a quién se llevó? A Elías, a Enoch. Y Enoch. Entonces son tres. Pero ellos no fueron resucitados, nomás su cuerpo fue llevado. Jesús murió y resucitó. Sí. Ok. Digo, a lo mejor ya lo sabíamos, pero hasta ahorita hizo clic. Sí. Apocalipsis 1:18. Por eso es importante estudiar hasta cosas que uno piensa que ya se las sabe muy bien, porque en eso de repente, ay, mira, no me había fijado en este detalle, o cosas así. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Dice ahí que Él vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuáles son las características? Vamos a ver unas características de la resurrección. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Si quiere, vaya buscando Mateo 28:6. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado. A este punto, dice en un versículo más arriba que María Magdalena y la otra María habían ido al sepulcro, pero llegan ahí y se encuentran con un ángel y les estaba diciendo en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, una de las características que nos dice que Él resucitó es que la tumba estaba vacía. Y vamos a ver una segunda característica en Juan 25. Aquí se les dijo a los discípulos, María Magdalena, que habían visto a Jesús, que Jesús no estaba en la tumba, entonces salieron corriendo, dice aquí que dos discípulos, Pedro y otro, y se cree que este otro era Juan. Y dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, otra de las características es que estaban los lienzos en el sepulcro. ¿Y por qué esta característica? Bueno, tenían como costumbre, ¿verdad? Cuando se moría alguien, envolvían en unos pedazos de tela el cuerpo. Entonces, como momias, yo creo. Entonces, todo el cuerpo. Había gente que decía que a lo mejor alguien se robó el cuerpo de Jesús, pero si alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús, no tenían el tiempo de quitarle todo el lienzo, ¿verdad? Por todo el cuerpo y luego dejarlo ahí como lo dejaron acomodado, como lo hubieran dejado, o si se lo hubieran llevado con todo el lienzo, ¿verdad? No hubieran tenido tiempo de ponerse a quitar el lienzo y dejarlo así. Recuerde cuando Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro salió con todo el lienzo, ya me lo imagino caminando, sí, porque no podía moverse o algo. Entonces vemos también que al estar ahí los lienzos, que Jesús con su cuerpo glorificado tuvo que haber traspasado el lienzo, sin necesidad de quitarse el mismo el lienzo, sino nada más se paró y el lienzo quedó allí. Entonces por eso son estas dos características lo que caracteriza a la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué significa también para nosotros, aunque ya les he dado una pistita por allí. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando que también los que murieron en Cristo van a resucitar. Y mire, no hay casualidades en Cristo, pero vamos a 2 Corintios 4:14 también es. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El que Cristo haya muerto y resucitado significa que nosotros también vamos a ser resucitados. Eso si no nos toca que Él venga por nosotros antes, ¿verdad? Entonces ya hablamos de la muerte de Cristo en la clase pasada y estuvimos hablando ahorita de la resurrección. Pero ¿qué pasó después de eso? Vamos a hablar un poco de su ascensión. Vamos a Marcos 16:19. Y esto ya fue después de su muerte, de su resurrección y que se presentó a los discípulos, y dice aquí el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué fue? Recibido al cielo. Después de que resucitó, no se quedó aquí en la tierra, sino, se quedó por un tiempo, ¿verdad? Pero después se fue, ¿verdad? Dice que fue recibido arriba y dice que se sentó a la diestra de Dios. El sentarse a la diestra de Dios es un lugar de honor y gloria. Imagínense quién se va a sentar ahí junto a Dios en un trono, ¿verdad? Dios lo exaltó. Y vamos a Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ¿verdad? Nos vuelve a confirmar esto y vamos a leer también Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Muy bien, entonces yo creo que nosotros pues no dudamos, ¿verdad? Que fue llevado al cielo o subió al cielo. Y vamos a hablar de que Dios fue exaltado, que Dios lo exaltó aquí mismo en Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero dice ahí, exaltado por la diestra de Dios. Y vamos a 1 de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ¿verdad? Le dio autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Que Él fue el exaltado, pero también intercede por nosotros. Y una última cita con respecto a esto, 8:7-55. Hechos, perdón. Aquí los judíos estaban a punto de matar a Esteban, pero no es el tema de hoy, no nos vamos a meter mucho en eso, pero vamos a ver qué dice aquí Esteban. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces no hay duda, ¿verdad? Que Cristo fue exaltado y que se sentó a la diestra de Dios. Ahora, esto también nos trajo algunas consecuencias. Vamos a 1 Timoteo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros ya no podríamos llegar directamente a Dios, ¿verdad? Sino que ahora Cristo ha abierto esa brecha y tenemos acceso directo a Dios a través de Él. Vamos a Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces también Él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Recuerde que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y un último con esto en Juan 16:7. Aquí está hablando Jesús y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otra de las consecuencias de esto fue que Dios nos envió a su Espíritu Santo. Y pues ya para acabar con lo que es todo relacionado a Cristología, nada más quería mencionar rápidamente lo que es la segunda venida, ¿verdad? No me voy a meter muy a fondo porque ya tuvimos hace unos meses un estudio del Apocalipsis, pero como es referente a Dios Hijo, pues vale la pena mencionarlo rápidamente. Su segunda venida es mencionada 300 veces en el Nuevo Testamento. Entonces yo diría que es un tema bastante importante, ¿verdad? Para el Señor.
Este también es un regreso literal. Su cuerpo, él en sí, en persona, va a venir, ¿verdad? Mire, vamos a Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, vendré otra vez. Otro punto con respecto a la venida, a la segunda venida, es que no sabemos cuándo va a ser el momento exacto. Vamos a Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? Y vamos a ver también segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3, y ahí vamos a leer unos versículos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Este advenimiento se refiere a la segunda venida. Es lo que significa la palabra, es una llegada, venida o aparición. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Que ya tenían por tardanza, a lo mejor ni viene, ¿no? Ya fue muchos años esto. Pero fíjese lo que les dice Pedro en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bonito el Señor. Si no ha venido es por misericordia todavía, ¿verdad? Está esperando a que más gente sea salva, porque quiere que se salve. Si por Él fuera, todos se salvarían, ¿verdad? Pero no todos lo han aceptado y no todos lo van a aceptar. Entonces, por eso no ha venido. Entonces, viendo todas estas citas, vemos que el que viene es Dios Hijo, ¿verdad? La segunda venida se refiere a Dios Hijo, a Cristo. Y bueno, hermanos, eso sería todo por hoy. No sé si tienen preguntas. El siguiente pues vamos a continuar con el Espíritu Santo. ¿Pero alguna pregunta? Que si no me sé la respuesta, se las dejo de tarea. No se crean, me la llevo yo de tarea y yo la traigo. Bueno, hermanos, entrego el lugar. Dios les bendiga.